Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado, a Jorge Araneda, analista internacional. Muy buenas tardes, bienvenido a Geomundo. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cómo ves, Jorge, este plan de paz en su segunda etapa, ¿no? Que Trump ha invitado a muchísimos personajes, bueno, que muchos de ellos también han rechazado la invitación. ¿Realmente crees que se pueda cumplir con el objetivo? Que, por ejemplo, para una de las partes de Israel es poder retirar y sacar a Hamás de Gaza. Sí, existen varias contradicciones y de hecho nos enfrentamos a un problema bastante serio, dado que aunque existe la resolución de las Naciones Unidas, la 2803, que articulaba esta, entre comillas, como mesa de paz o plan de paz de los 20 puntos, no existe precedente y lo que está terminando, lo que se está convirtiendo Gaza es no solamente en un laboratorio militar, en términos de lo que tiene que ver con un plan cuasi o genocida, como se ha planteado en términos del derecho internacional, sino también se está convirtiendo también en un laboratorio jurídico sobre hasta qué punto se puede romper y llevar el derecho internacional y de hecho las propias contradicciones que produce este plan de 20 puntos sobre la Carta de las Naciones Unidas en puntos bastante concretos. Lo que tiene que ver con el derecho inalienable y lógicamente de todos los pueblos, que lo establece la misma carta, de la autodeterminación, el derecho al retorno, lo que tiene que ver con la reconstrucción y sobre todo con la justicia transicional o no sobre los crímenes de guerra que se han llevado a cabo en la Franja de Gaza. Eso es un punto. El otro punto que se ha discutido y se ha puesto sobre la mesa tiene que ver particularmente con que no se ha cumplido con ninguna de las situaciones o puntos bases de la fase número 1. No se produjo un alto al fuego, de hecho tenemos o se han por lo menos enlistado aproximadamente unos 450 fallecidos por los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza y unos 1.300 heridos. Esto sin contar a los niños, mujeres e infantes que han muerto por el frío. Jamás sí entregó los cuerpos, lógicamente, de los israelíes capturados, pero por otra parte no ha hecho ataques sobre territorio israelí, pero Israel sí, lógicamente, no se ha detenido en la línea amarilla que Israel mismo determinó, sino ha entrado, lógicamente, y de hecho ha militarizado mucho más la Franja de Gaza. No se ha entregado la ayuda humanitaria que se prometió y que se firmó en la Carta de los 20 puntos, y tampoco se ha abierto el paso Rafat. Por lo tanto, ahí tenemos otro punto. Y el tercero tiene que ver con esta conformación de estos diferentes cuerpos que tienen que articularse, y como usted bien lo mencionaba, está encabezado por el presidente Donald Trump y que, según su articulado, al final parece que él tiene la palabra final en cada uno, o el derecho de veto de todo el aparataje de este plan de paz. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Pues se habla de que estarían el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el ex primer ministro del Reino Unido, Anthony Blair, que también serían parte del presidente Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Pero ¿cuál sería la función de esta Junta de Paz que sería liderada por el presidente Trump? ¿Y cómo operaría en tándem o cómo sería la vinculación entre esta Junta de Paz y este comité tecnocrático conformado por palestinos que se encargaría de el gobierno de Gaza? Que llamar la autoridad tecnocrática a una autoridad que ejerza función de gobierno suena una cuestión paradójica porque siempre tiene una función política, pero bueno, es otro tema, ¿no? Sí. Lo que habría que entenderlo es en términos de 4 cuerpos colegiados. Lógicamente, uno o el más, el que tiene mayor importancia, que es la mesa de paz o el plan de paz, que estaría presidida por el presidente Donald Trump y que lógicamente, como ustedes bien lo mencionaron, ha invitado aproximadamente a 60 países, lógicamente no solamente para que contribuyan con $1 billón o con $1.000 millones, sino también por otra parte para darle peso y fiabilidad a la resolución de la 2803, en tanto que una de las críticas tiene que ver que esto parece un nuevo plan norteamericano sobre lo que fue el fracaso de Afganistán o Irak, en donde Estados Unidos
literalmente era el que ponía las reglas del juego y actuaba a placer por fuera del derecho internacional. De hecho, de esta comisión, que estaría presidida por Donald Trump y por los mandatarios, estaría otra por debajo de esta, que vendría siendo la mesa ejecutiva, en donde, como ustedes bien mencionaban, estaría Marco Rubio, Winston Kushner, Tony Blair, que parece un poco contradictorio por la marca y que ha dejado en Medio Oriente. Hay que recordar, lógicamente, su paso por Irak, y, lógicamente, Rowan, Banga, Gabriel y otros más. Ahí se le tendría que anexionar otra mesa, una mesa ejecutiva sobre Gaza, que ahí estarían lógicamente los aliados regionales, y que lógicamente estarían presionando de forma diplomática, pero también de forma bastante factual, lógicamente, para que los diferentes agentes de la región puedan movilizar no solamente recursos, sino también cómo reconstruir la Franja de Gaza. Debajo de estas dos mesas, una ejecutiva y la otra ejecutiva de Gaza, habrían dos cuerpos, un cuerpo que vendría siendo la Fuerza de Paz o de Estabilización, comandada por el general Jasper Jeffers, y otra, y ahí recién vendría lógicamente este Comité de Administración Nacional de Gaza, lógicamente presidido por el doctor Ali, ex ministro, como se llama, de la Autoridad Nacional Palestina, que según las declaraciones que él mismo ha proporcionado, no solamente uno de sus principales objetivos es lógicamente establecer los bienes básicos, los servicios básicos que han desaparecido de la Franja de Gaza. Pero de nuevo nos encontramos con estas contradicciones en términos de que no existe un cuerpo colegiado palestino y por lo tanto el derecho de la autodeterminación no aparecería, y por otro lado que dentro de la diferente reglamentación interna de todos estos cuerpos colegiados siempre se menciona de que el presidente de este cuerpo de paz, llámesele Donald Trump, tendría la última palabra, o sea, podría vetar todo el proceso. Y por último, y disculpen que me extenga, tiene que ver con que el principal agente que está involucrado, que es el Estado de Israel, lógicamente se desplaza y al parecer no quiere lógicamente participar en nada de este plan que se está llevando a cabo. Así es, no quiere incluso que la participación de Turquía y Qatar, por ejemplo, que han sido importantes al momento de poder de las negociaciones. ¿Y qué pasaría, Jorge, con lo que está sucediendo en Irán? La importancia y lo que pueda suceder, por ejemplo, el fin del ayatolá o del régimen, sobre todo por el apoyo que ellos han dado a Hamás. Bueno, ahí habría que decir muchas cosas, pero lo primero es que yo y otros analistas más comprendemos de que muy probablemente el régimen de Irán muy probablemente no va a caer, se va a mantener, va a agudizar sus contradicciones internas e institucionales sin una salida posible, no le vemos una salida posible, y también vemos que una intervención extranjera podría no ayudar, sino fortalecer a un régimen, lógicamente, que necesita tener una narrativa que aglutine a sus propios ciudadanos. Eso por una parte, en términos de política doméstica iraní. Sobre política internacional, sobre agenda internacional, Irán ha perdido bastante peso en la región, no solamente en el Hezbollah, en el Líbano, los hutíes en Yemen, sino sobre lo que tiene que ver con Gaza. Gaza, particularmente, Irán ya no tiene mucho poder de intervención, jamás, lógicamente, tiene una línea propia, muy aliada con Irán, armada y financiada, pero hoy en día jamás, lógicamente, responde a la realidad del terreno, que tiene que ver con dos cosas. Primero, con una población que está en un invierno extremadamente crudo, dado de que no tiene ningún tipo de posibilidad de sobrevivir, lógicamente, y han fallecido muchísimas personas solamente por las lluvias, el invierno y el frío propiamente tal, y el que, entre comillas, mantiene, digo, entre comillas, la paz y la estabilidad de Gaza ha sido Hamás, pero por otro lado con la presión que va a sentir en esta segunda parte que tiene que ver con el desarme.
¿Cómo se va a lograr? ¿De qué forma se va a lograr? Nadie lo tiene claro. De hecho, el mismo comité de administración de Gaza no sabe cómo lo va a lograr, dado que no presenta ningún tipo de estímulo para que Hamás entregue las armas o por lo menos se siente en la mesa de negociaciones. Claro, Jorge, ahí has mencionado temas que son muy interesantes. En primer lugar, esta oposición de Israel a que países como Qatar y Turquía sean parte de estas instancias, y si es que no hay cooperación de la potencia ocupante del territorio, ¿en qué medida se podría llevar todas estas ideas a la práctica, ¿no? Y por otra parte, bueno, jamás ha dado cuenta de su voluntad de entregar el gobierno a esta autoridad tecnocrática, incluso en cuestión de días, pero no han dicho nada con respecto a abandonar las armas, y eso parecía ser una línea de base para que Israel pudiera abandonar ciertos de los territorios que tiene bajo control efectivo de sus fuerzas de defensa, ¿no? Sí, por supuesto, y lo vimos muy claramente en la fase 1. En la fase 1, el Estado de Israel tuvo un alto al fuego y tuvo todas y cada una de los supuestos para no atacar los territorios de Gaza, lo hizo, tuvo todos los convenientes para no asesinar a miembros de Hamás, de su directorio superior, también lo hizo, tenía todo para abrir la frontera, o particularmente el paso fronterizo de Rafat hacia Egipto, no lo hizo, y por lo tanto tenemos muchas dudas. De hecho, una de las grandes dudas no solamente tiene que ver con que ilegalizó casi 30 organismos internacionales de ayuda humanitaria en Israel y por lo tanto los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, y por lo tanto toda una infraestructura que ayudaba a esta población hoy día empieza a desaparecer, sino también, yo creo, como se llama, de que este es un punto relevante, sobre todo para espacios informativos como esto, es que el Estado de Israel no ha permitido que entre ningún periodista a la Franja de Gaza en los últimos 2 años. Por lo tanto, tampoco tenemos, lógicamente, información imparcial, independiente, sobre cuál es la realidad de la Franja de Gaza, más allá de las pocas imágenes que aparecen de los pocos periodistas que todavía sobreviven. Y quizás ese es uno de los resquemores, no solamente en términos operativos de que Qatar y Turquía entren, sino, lógicamente, es que pierde el control de quién entra y por lo tanto de qué forma se puede cubrir lo que realmente está pasando en Gaza. Por lo tanto, no tenemos, aunque tenemos un espacio operativo ejecutivo comandado por Estados Unidos, con todas las contradicciones que eso implica, hoy en día no tenemos, lógicamente, algún tipo de disuasión que le entregue a Hamás algún tipo de seguridad de que entregando las armas se genere realmente un alto al fuego, una entrega de ayuda humanitaria y que este comité ejecutivo nacional tecnocrático palestino vaya a funcionar. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, a Jorge Araneda, analista internacional que ha estado con nosotros. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy bien, nosotros ponemos punto final en nuestro bloque Crisis en Medio Oriente. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Volvemos.